a las 7:07. Bueno, ¿qué estudia la cinemática? Pregunto, ¿qué estudia la cinemática? Estudia el movimiento de un cuerpo sin importar las causas. Excelente, Michael. Eso es. Estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta la fuerza o la causa que lo origina. Y hemos visto en cinemática la posición, la velocidad y la aceleración. La ecuación de posición dice que el desplazamiento x es igual a la amplitud a por el seno de la frecuencia angular w por tiempo más la fase inicial alfa. Hemos visto la velocidad y la aceleración. ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide? ¿Alguien puede responder? ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide? Es la distancia recorrida sobre el tiempo. Muy bien. ¿En qué se mide? Metros sobre segundo. Excelente. Así de simple. Bien. ¿Y cómo se define la aceleración? ¿Cómo se define la aceleración? Son los cambios de velocidad a través del tiempo. Muy bien. El cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Cuando decimos acelerar, aumenta la velocidad. Frena, disminuye la velocidad o es una desaceleración. Entonces, eso hemos visto en cinemática y las ecuaciones. La ecuación de velocidad, que la conocen, velocidad es igual a la frecuencia angular por la amplitud por el coseno de la fase. Y la aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la aceleración por el seno de la fase. Esas ecuaciones tienen que practicarlas y terminarlas. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar en esta mañana con el tema de dinámica. Voy a compartir la pantalla. A ver, creo que esto es. Muy bien. Dinámica del más. Por si acaso, este más lo he puesto con rojo porque no es el movimiento al socialismo, es el movimiento armónico simple. Dinámica del movimiento armónico simple. Dinámica del movimiento armónico simple. Ya dijimos que cinemática estudia el movimiento sin tomar en cuenta la fuerza que lo origina. Cinemática estudia el movimiento sin tomar en cuenta la fuerza que lo origina. En cambio, dinámica también estudia el movimiento, pero tomando en cuenta la fuerza que lo origina. O sea, a esas ecuaciones de posición, de velocidad, de aceleración, en algún momento vamos a incluir la fuerza que lo origina. Dinámica. Estudia el movimiento tomando en cuenta la fuerza que lo origina. Estas preguntas que estamos practicando y repitiendo son las preguntas que voy a preguntar en el examen oral que vale el 40% de la nota en cada parcial. Preguntaré, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre cinemática y dinámica? Cinemática estudia el movimiento, dinámica también. La diferencia en que en cinemática no se toma en cuenta la fuerza que lo origina, pero en dinámica sí. En dinámica sí se toma en cuenta la fuerza que lo origina. Y vamos a ver la primera ley que se llama la ley de Hooke. La ley de Hooke. Esta ley se aplica a resortes que se estiran o se comprimen. Veremos la ley de Hooke. Bien, aquí en la gráfica está un resorte. Está un resorte. Ya. Está la posición de equilibrio. Aquí la primera gráfica es el resorte.
el resorte que está en la posición de equilibrio. Este primer resorte está en la posición de equilibrio. En este momento, no hay desplazamiento. Por consiguiente, X es igual a 0. No hay desplazamiento. Esta masa M no se ha desplazado. La primera experiencia es una compresión. Como ven, aquí se aplica una fuerza, ¿no? Aquí se está aplicando esta fuerza para comprimirlo. Aquí el resorte se ha comprimido. Y por supuesto hay un desplazamiento delta de X. Cuando se comprime el resorte, se manifiesta esta fuerza contraria, como pueden ver, contraria a la compresión. La fuerza de compresión que he puesto en este círculo, mal hecho, la fuerza de compresión está a la izquierda. Entonces, la fuerza recuperadora está a la derecha. Se opone. Aquí está la fuerza que se opone a que el resorte sea comprimido. Esta fuerza, F sub K, es la fuerza recuperadora. Se opone a que sea comprimido. En el otro caso, se estira. Ahora, la fuerza, como ven, esta fuerza se está aplicando a la derecha. ¿Para qué? Para estirar el resorte. Se estira el resorte. Entonces, la fuerza recuperadora FK tiene sentido contrario. Se opone a que sea estirado. Cuando se desplaza una distancia delta de X, se origina la fuerza recuperadora que se opone a que se estire o que se comprime. Entonces Hooke observó esto y empezó a pensar, ¿de qué depende esa fuerza? Depende del desplazamiento, ¿no? Depende del desplazamiento. Cuando X es 0, en este primer gráfico que he puesto en cuadro, cuando X es 0, no hay fuerza recuperadora. En cambio, cuando se desplaza, se comprime una distancia delta de X, entonces se origina la fuerza recuperadora. O cuando se estira una distancia delta de X, se origina la fuerza recuperadora. Entonces, básicamente, depende de X. Es proporcional a X, y X es el desplazamiento. Lord Kelvin dijo, lo que sabemos de física, tenemos que expresarlo a través de ecuaciones matemáticas. Lo que sabemos de física, tenemos que expresarlo a través de ecuaciones matemáticas. Por eso las definiciones, las leyes, los principios se expresan con ecuaciones matemáticas. Esta es la gran diferencia entre nuestras facultades que son de ciencias exactas o tecnología, a otras facultades como las facultad de humanidades, la facultad de derecho, etc. En estas facultades también estudian leyes, pero esas leyes son muy diferentes, no son exactas. La ley contra el feminicidio promueve el gobierno, pero hasta la fecha, desgraciadamente, han matado a 74 mujeres. Y bueno, ese es otro tema. En cambio, las leyes de física sí tienen que expresarse a través de ecuaciones matemáticas, y eso es lo que hace Hooke aquí. Esto lo voy a agrandar. La fuerza depende de, o es proporcional a, ¿no? Aquí está esta fuerza recuperadora. Esta fuerza recuperadora, ¿de qué depende? Depende de X. Depende de X. ¿Y qué es X? Es el desplazamiento. Si X es 0, el desplazamiento es 0. Lo he puesto aquí textualmente. La fuerza recuperadora depende de. Esta D tendría que estar aquí. Depende de. O
Dicho de otra manera, es proporcional a. Eso, en lugar de escribir con palabras depende de o es proporcional a, lo que hacemos es poner un símbolo que es esto. Este que parece alfa es una llave que significa es proporcional o depende de. Entonces, lo que he escrito aquí con letras rojas, aquí con letras azules, está la fuerza es proporcional a X. La fuerza recuperadora es proporcional a X. La fuerza recuperadora es proporcional a X. Además, también depende de cada resorte. Depende de cada resorte, tiene su propia característica. Entonces, una proporcionalidad, como está ya, se vuelve igualdad multiplicando por una constante. O sea, este símbolo, que lo voy a poner con color rojo, significa proporcional, como les digo, o depende de. Si leo esta fórmula sería, la fuerza es proporcional a X. Esta proporcionalidad se vuelve igualdad multiplicando por una constante y esta constante es la constante del resorte que es K. Esta fórmula con fondo amarillo es la ley de Hooke. ¿Y qué dice el enunciado? El enunciado dice, la fuerza, o cuando se comprime o estira un resorte, se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento, o sea, proporcional a X, y opuesta al movimiento. ¿Por qué lleva signo menos? Porque es opuesta al movimiento. Por eso lleva signo menos. Aquí. Este signo menos. Lleva el signo menos porque la fuerza es opuesta al movimiento. Como hemos visto, si se está comprimiendo, la fuerza evita que sea comprimido. Si se está estirando, la fuerza evita que sea estirado. Entonces, esta fuerza es proporcional a X, depende de X. Y es opuesta al movimiento, por eso lleva el signo menos. Voy a repetir 3 veces más. Y después voy a preguntar por lo menos a 3 personas. ¿Qué dice la ley de Hooke? Cuando se estira o comprime un resorte, se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Segunda vez. Cuando se comprime o estira un resorte, se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento, a X, opuesta al movimiento. K es la constante de proporcionalidad que depende de cada resorte. Una vez más, ¿qué dice la ley de Hooke? Cuando se comprime o estira un resorte, se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Muy bien. Eso es. Entonces, pregunto, ¿qué dice la ley de Hooke? ¿Alguien puede responder? Yo. Ya. Luz Marina. Cuando se estira o se comprime un resorte, se origina una fuerza recuperadora. Es proporcional al desplazamiento y fuerza opuesta. Y opuesta al movimiento. Excelente. Eso es. ¿Alguien más? Yo, ingeniero. A ver. La ley de Hooke es cuando se estira o comprime un resorte, se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento X opuesta al movimiento. Excelente. Así de simple. ¿Alguien más? Yo, A ver, Michael. ya. Cuando se estira o se comprime un resorte, se origina una fuerza recuperadora, y esta es proporcional a X, que vendría a ser la distancia, y es contraria al movimiento. Bien, excelente. Eso es. Eso es, eso es, eso es.
Bien. Vamos a continuar. Aquí en esta parte he puesto en qué se mide la constante K. La constante K. Despejando aquí en esta parte. Despejando la constante K de la ley de Hooke, tenemos X, que está multiplicando, en el segundo miembro pasa a dividir. Entonces K sería menos F sobre X. La fuerza se mide en newtons en el sistema internacional y la distancia X en metros. O sea que las unidades de la constante K es newton sobre metro, fuerza sobre distancia. O en el sistema sexagesimal. Lo voy a copiar esto tal cual aquí. En el sistema sexagesimal, bueno, no importa, la fuerza se mide en dinas y la distancia en centímetros. Entonces, la constante K puede medirse en newton sobre metro o dinas sobre centímetro. Esas son las unidades. Muy bien. Aquí hay un ejemplo más de cómo se va estirando. Por ejemplo, aquí en la primera gráfica tenemos un resorte en equilibrio sin ningún peso. Sin ningún peso. Entonces lo que se hace es estirar. En este caso se está estirando el resorte hacia abajo, colgando una masa de 2 kilogramos. Entonces, este sería el peso. Aquí se estira con una masa de 2 kilogramos. Y el resorte se estira a la distancia de 1 centímetro. X es 1 centímetro. Si se duplica la masa a 4 kilogramos, también se duplica la distancia de 2 centímetros. Y si se triplica a 6 kilogramos, también se triplica la distancia a 3 centímetros. Entonces, en este caso se cumple la ley de Hooke, se estaría estirando. Cuando se estira un resorte, se origina la fuerza recuperadora. Esta sería, voy a pintar con color rojo, esta sería la fuerza recuperadora K por X. K por X. Entonces, cuando se estira, si se estira más, se aumenta la fuerza, también la fuerza recuperadora aumenta más. Si se estira mucho más, la fuerza recuperadora aumenta mucho más. Por eso que la ley de Hooke establece que cuando se estira o comprime un resorte, aquí está la fuerza recuperadora que es K por X. Y aquí abajo está el peso, que es la fuerza que está estirando. El peso. Entonces, esta es la ley de Hooke. Al estirar o comprimir un resorte, se origina esa fuerza recuperadora que es proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Al final haremos algún problema de aplicación de esto y algunos conceptos más que vamos a ver enseguida. Energía. La energía del movimiento armónico simple. Energía del movimiento armónico simple. En general, la energía se define como la capacidad de realizar trabajo. La energía es la capacidad de realizar trabajo. En el movimiento armónico simple participan dos formas de energía. La primera es la energía potencial. Aquí veremos inicialmente la energía potencial. Energía potencial. La energía potencial. Aquí en esta gráfica tenemos el primer resorte
¿no?, que está en la posición de equilibrio. Entonces, vamos a decir que este es el sistema. ¿Qué hacer para comprimir el resorte? Como en el caso anterior, ¿no? ¿Qué hacemos aquí para comprimir un resorte? Aplicamos una fuerza F, y se logra un desplazamiento delta de X. Fuerza por desplazamiento es trabajo. O sea, no se puede comprimir el resorte espontáneamente, ¿no? Que de pronto esto se comprima, imposible. No hay efecto sin causa. No hay efecto sin causa. Entonces, para comprimir el resorte, tiene que aplicarse una fuerza. Voy aquí a encerrarlo como un sistema de análisis, ¿no? Este es nuestro sistema. Estamos dando el resorte. No se puede comprimir espontáneamente. Hay que aplicar un trabajo. Voy a hacerlo otra vez. Este sistema es el que estamos considerando. Entonces, no es posible que se comprima espontáneamente. Hay que hacer un trabajo. Tenemos que aplicar un trabajo que llamamos W. Y se aplica una fuerza para comprimirlo. Una fuerza F. Una fuerza F. Entonces, la fuerza aplicada por la distancia es trabajo. Se ha comprimido la distancia D. Eso es trabajo. Ahora, mientras no se lo suelte al resorte, porque está comprimido. Si lo soltamos, ¿qué va a suceder? Vuelve a la posición de equilibrio y posiblemente empieza a oscilar. Pero mientras no se lo suelte, ese trabajo realizado se conserva en forma de energía, se transforma en forma de energía potencial. Bueno, aquí. Se conserva en forma de energía potencial. Entonces, cuando se hace trabajo contra una fuerza conservativa, como es la fuerza recuperadora, esa energía se transforma en forma de energía, o se conserva en forma de energía potencial. Aquí, el trabajo hecho se está conservando en forma de energía potencial. De esa forma, el resorte adquiere energía potencial. Voy a repetir. Estamos viendo el tema de la energía potencial en el movimiento armónico simple. Para eso tenemos un resorte inicialmente en la posición de equilibrio. Si queremos comprimirlo, no se comprime espontáneamente. Tenemos que hacer un trabajo, es decir, aplicar una fuerza F, que está en la flecha a la izquierda, y lograr el desplazamiento que está aquí con D, la distancia D. Eso es trabajo. Entonces, este trabajo que hemos hecho se conserva en forma de energía potencial. Bueno, esa es la explicación. Si se quiere gráfica, veremos la parte analítica. Entonces digo, bueno, el trabajo realizado para comprimir el resorte, por definición, el trabajo es fuerza por desplazamiento. También recuerden, por favor, este concepto. Me están indicando en la pantalla que 2 personas han accedido a la sala de espera. Yo tengo las 7:30. La clase es a las 7. Así que los que quieran participar de la clase tienen que ser puntuales. Se están formando como ingenieros o ingenieras. La oleada académica de este tiempo dice formación por competencias. Sergio Tobón es un ecuatoriano que vive en España y promueve mucho la formación por competencias. Quizás, bueno, de una vez, ¿qué es un profesional por competencias?
Un profesional formado por competencias es aquel que tiene los conocimientos y las habilidades para identificar problemas y fundamentalmente resolverlos. Ético y cuidando el medio ambiente. Y dice Sergio Tobón, los malos hábitos que tengan los estudiantes hay que corregirlos durante su formación. Los malos hábitos que tengan los estudiantes hay que corregirlos durante su formación. Un mal hábito, no ser puntual, ¿no? Imagínense, a 7:30, media hora más tarde, eran dos, son 3 personas que están esperando, medio más tarde. Entonces yo creo que estas 3 personas, el próximo jueves, ojalá estén a 7:05 en el aula, ¿no? En la puntualidad. También, como ya muchos se han dado cuenta, he revisado las tareas, ¿no? Y por lo menos uno que me acuerdo presentó atrasado. Si se atrasa un minuto, de las 12 de la noche del sábado, ya está atrasado. La calificación es 50%. Le puse la calificación del 50%, ¿no? Yo espero que esa persona la próxima semana presentará el viernes. No se va a atrasar más. Bien. Y después de este comentario continuamos entonces con la clase. Bien. Decíamos, para recordar el trabajo se define como la fuerza por el desplazamiento. La fuerza por el desplazamiento. Lo voy a aquí ampliar. Entonces, hacemos un trabajo infinitamente pequeño porque la fuerza es variable. El concepto es el mismo. Trabajo, W. Fuerza, F. Desplazamiento, dx. dx. Este es D, grande. Una distancia diferencial de x es una distancia infinitamente pequeña. Donde entonces vemos que la fuerza, como vimos en los resortes, debe ser igual a la fuerza recuperadora, pero con signo negativo. Entonces aquí reemplazamos eso, lo voy a hacer más grande, lo sustituimos. Esta F que he puesto con color rojo en la definición de trabajo, fuerza por desplazamiento. Pero la fuerza es K por X. K por X. Entonces el trabajo sería este. El trabajo para comprimir el resorte sería igual a menos K por X por diferencial de X. Como les decía, diferencial de X es un trabajo muy pequeño en una distancia muy pequeña. Voy a ilustrarlo aquí. Digamos, estaba el resorte aquí. Entonces se está haciendo el trabajo hasta aquí. Esa distancia sería un diferencial de X. Una distancia infinitamente pequeña. Un diferencial de X, ¿no? Y por supuesto, el trabajo realizado sería un diferencial de trabajo. Pero, tenemos, hasta llegar ahí, tenemos otro trabajo pequeño, otro trabajo, o sea, una infinidad de trabajos infinitamente pequeños, una infinidad. El trabajo neto, entonces, será la suma de todos estos trabajitos. Reitero, digo una vez más, estamos haciendo un trabajo infinitamente pequeño cuando estamos aquí moviendo una distancia infinitamente pequeña. El trabajo neto será la suma integral de todos estos trabajos infinitamente pequeños. Espero que con eso se entienda muy bien. Entonces he puesto aquí, el trabajo neto será la suma integral de todos los trabajos infinitamente pequeños. Desde 0 hasta X. Entonces ponemos la signo integral. Está ahí. Bueno, esto sería. Entonces, K es constante, sale la integral.
La integral de x es x cuadrado sobre 2. No he puesto el detalle porque es muy sencillo. Entonces, el trabajo que se realiza para comprimir el resorte es este. 1/2 de k por x cuadrado, ¿no? Y como dijimos, mientras no se lo suelte la masa, cuando está comprimido, ese trabajo se conserva en forma de energía potencial. Ese trabajo se conserva en forma de energía potencial, ¿no? Por consiguiente, esta es la fórmula de la energía potencial. Voy a hacerlo un poquito más grande para que sea más notorio. Esta es la energía potencial. La energía potencial es igual a 1/2 de k por x cuadrado. En el movimiento armónico simple, la energía potencial es 1/2 de k por x cuadrado. 1/2 de k por x cuadrado. Es la energía potencial. Entonces, ¿de qué depende la energía potencial? 1/2 es constante, es un número, 0,5. K es la constante del resorte. Lo que varía es x. ¿Y qué es x? Es el desplazamiento o posición. Entonces, la energía potencial depende del desplazamiento o de la posición. Por ejemplo, aquí hacemos una consideración. Si x vale 0, la energía potencial será 0. Si aquí en x ponemos 0, 0 por cualquier valor es 0. La energía potencial será 0. Es una opción. Y x aumenta, como dije al principio, hasta la amplitud. X aumenta hasta la amplitud. Cuando x sea igual a la amplitud, si x es más a o menos a, no importa, como está al cuadrado, entonces se tiene la energía potencial máxima. Cuando x sea a, se tiene, como he puesto aquí, la energía potencial máxima. Eso es. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí, de la ley de Hooke o de la energía? ¿Preguntas? Disculpe, no me queda claro el término por qué usamos energía potencial. Yo tenía entendido que era la altura de un cuerpo. ¿Me podría por favor aclarar? Con mucho gusto, con mucho gusto. Bien, por favor, cualquier pregunta me con toda confianza voy a intentar responder. Y si no puedo responder, le pregunto al director de carrera, y si no responde el director de carrera, le pregunto al decano. Bueno, bien por la pregunta, joven, porque esto me permite hacer la siguiente aclaración. Vamos a esto. Hay fuerzas que se llaman conservativas. Hay fuerzas que se llaman conservativas. Y hay fuerzas que se llaman disipativas o no conservativas. Ejemplo de fuerzas conservativas. Ejemplo de fuerzas conservativas, el peso, la fuerza recuperadora del resorte, ejemplo de fuerzas disipativas, por ejemplo, la fricción. La fricción. Entonces, aprovechamos para recordar este tipo de fuerzas. Fuerzas conservativas. Ejemplo, el peso y la fuerza recuperadora son ejemplos de fuerzas conservativas. Fuerzas disipativas. Ejemplo, la fricción. Ejemplo, la fricción.
voy aquí a hacer un dibujo. Por ejemplo, vamos a imaginar que aquí tenemos una superficie. En esta superficie tenemos, por ejemplo, voy a dibujar, bueno, lo más fácil, una mesa. Ay, ay, ay. Voy a tener que hacerlo otra vez. Ya. Tenemos entonces el piso de referencia. El piso de referencia. Y en este piso, bueno, para no complicarnos mucho, tenemos un cuerpo. Un cuerpo que será este. Ya. Este cuerpo. Este cuerpo, por supuesto, tiene un peso. Tiene un peso. Ese peso está actuando hacia abajo. El peso. Y el peso es una fuerza conservativa. Si queremos levantar el peso, una cierta altura, ¿qué tengo que hacer para levantar este peso? ¿Qué debo hacer para levantar este peso? Aplicar una fuerza. Exactamente. Ay, ay, ay. Iba a hacerlo con negro para que sea el mismo cuerpo. Ya, ahora creo que sí. Ya. Queremos levantar el peso a esa altura. Entonces lo que hacemos, como dijo el compañero, aplicamos una fuerza contraria al peso, ¿no? Aplicamos una fuerza contraria al peso. La fuerza esta es contraria al peso. ¿No? Y eso es trabajo. O sea, aquí está. Entonces, para eso tuvimos que hacer un trabajo. Aplicar un trabajo. W. Y ese trabajo se convierte en energía potencial. Cuando está a la altura H, entonces se convierte, bueno, voy a anotarlo aquí. Se convierte en energía potencial. Ese trabajo realizado se convierte en energía potencial. Este trabajo, con otro colorcito, este trabajo se convierte en energía potencial. ¿Por qué? Porque si esto trabajo contra una fuerza conservativa como es el peso. El peso es una fuerza conservativa. El peso es una fuerza conservativa. Entonces, se te está haciendo un trabajo contra el peso y ese trabajo se conserva en forma de energía potencial. En resumen, cuando se hace trabajo contra fuerzas conservativas, ese trabajo se conserva en forma de energía potencial. Esta evidentemente es energía potencial gravitacional. Es energía potencial gravitacional. Esa energía potencial es gravitacional y es igual a la masa por la gravedad por la altura. Esa es. Bien. Cuando hacemos trabajo contra un resorte, también la fuerza recuperadora es conservativa. Y por eso el trabajo que se hace para comprimir el resorte también se conserva en forma de energía potencial del resorte, que es 1 medio de K por X cuadrado. Entonces estamos hablando nosotros entonces ahora de la fuerza que se aplica para comprimir un resorte. Bien, esto lo voy a borrar y volver aquí a este ejemplo, ¿no? Entonces, aquí la fuerza que se aplica para comprimir el resorte es la fuerza externa y la fuerza que se opone es la fuerza conservativa. Esta fuerza. Así como el peso es fuerza conservativa, aquí la fuerza de seguridad es conservativa.
cualquier trabajo que se haga, aquí para comprimirlo, se va a conservar en forma de energía potencial. Eso es. Este trabajo para comprimir se conserva en forma de energía potencial. Y lo que hemos deducido es que esa energía potencial, haciendo las aplicaciones, es igual a 1 medio de K por X cuadrado. Entonces, esta es la energía potencial del resorte. No es la energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional, como indiqué, es masa por gravedad por altura. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien levantaba la mano? Disculpe, ingeniero. Dice su secretaria Marina que se le fue el internet y se la puede volver a aceptar. Ella tiene el link. Sí, ya entró, dice que está en la sala de espera. Bueno, Ok, gracias. espero que haya entrado. La posición. ¿Alguna pregunta más sobre energía potencial? Bueno, entonces de paso hemos repasado. Otra cosa. Hemos explicado lo que son fuerzas conservativas y fuerzas disipativas. En el ejemplo que ponía, y puedo volver a hacer eso, por ejemplo, aquí. Aquí. Bien, aquí tenemos un cuerpo. Un cuerpo. ¿Qué debo hacer para, en el piso, mover el cuerpo a esta posición? Es decir, ¿qué debo hacer para que el cuerpo avance una distancia X? Aplicar una fuerza horizontal. Muy bien, aplicar una fuerza, ¿correcto? Entonces, tengo que aplicar una fuerza. Aplico aquí una fuerza. Bien, entonces aplicamos una fuerza. Y se ha desplazado una distancia X. Por consiguiente, aquí también se ha hecho un trabajo. Aquí también se ha hecho un trabajo. Se ha entregado un trabajo. Fuerza por desplazamiento. Pero ¿cuál es la fuerza que se opone? ¿Cuál es la fuerza que se opone a que el cuerpo sea desplazado? Es la fuerza de fricción. La fuerza que se opone aquí es la fuerza de rozamiento o fricción. Aquí, esta es la fuerza de rozamiento o fricción, ¿no? Entonces, la fuerza de fricción es disipativa. Cuando se ha hecho el trabajo aquí, ese trabajo se disipa, ¿no? En forma de calor o lo que sea, pero no se conserva en forma de energía potencial. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción es disipativa. Aquí, la fuerza de fricción es disipativa, por eso que no se conserva. Esta fuerza de fricción es disipativa. El trabajo hecho contra fuerzas disipativas no se conserva. Como el nombre indica, se disipa. En cambio, el trabajo hecho contra fuerzas conservativas se conserva en forma de energía potencial. Eso es la aclaración que estamos aprovechando de explicar. Bien. Entonces, ahora veremos la otra energía, que será la energía cinética. Esto lo voy a dejar. Energía cinética.
energía cinética. Entonces, la energía cinética en general tiene esta fórmula que la conocen todos. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Decíamos, la energía cinética es 1/2 de K por X cuadrado. Entonces, ¿de qué depende la energía cinética? Depende de la velocidad. 1/2 es constante, la masa es constante, depende de la velocidad. Lo que hacemos es sustituir la velocidad. La velocidad en el movimiento armónico simple tiene esta expresión. Frecuencia angular por amplitud por el coseno de la fase. Como está aquí al cuadrado, entonces colocamos al cuadrado. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Hay una relación trigonométrica que dice el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Es igual a 1. Si quieren, copiamos otra vez. Ya. Entonces, esto. El coseno cuadrado de un ángulo, el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos seno cuadrado. Voy a anotarlo aquí de otra manera. Esto es igual a vamos a ver. Seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. El seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Entonces aquí tendríamos 1 menos seno cuadrado. Del mismo ángulo. Ahí. Cuadrado. Ahora sí. Frecuencia angular por tiempo. Más la fase inicial. Aquí sería seno cuadrado. Más la fase inicial que es alfa. Esto lo voy a hacer copiar, pegar. Es eso. Es eso. Aquí falta un paréntesis. Ya. Entonces estamos reemplazando esto, que lo estoy poniendo con otro color para que sea más notorio. El coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos seno cuadrado del mismo ángulo. Eso por una propiedad trigonométrica. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar la amplitud al cuadrado que está afuera del corchete. Vamos a introducirlo adentro. Es decir, este a cuadrado va a multiplicar a 1 y va a multiplicar al seno. Eso es lo que voy a hacer. Entonces aquí tendríamos paréntesis, es mayúscula, a cuadrado menos a cuadrado por esto. A ver si lo puedo
copiar, pegar aquí. Está bien. Sería eso. Entonces esto es, lo pongo como A cuadrado. Y esto cuadrado. Eso es. Ahora, este término, o recordando que X, la posición es igual a la amplitud por el seno de la fase, entonces X cuadrado es igual a A cuadrado por seno cuadrado de la fase. Ese término. Eso vamos a aplicarlo aquí. Antes lo voy a volver esas lineecitas. Ya. Entonces, este término. A cuadrado por el seno cuadrado es igual a X cuadrado. Estamos recordando en función de X. Entonces queda que la energía cinética es un medio de la frecuencia, de la masa por la frecuencia angular, por la diferencia de la amplitud al cuadrado menos X al cuadrado. He puesto aquí en fondo amarillo lo que sería la energía cinética. También entonces depende de la variable X. Cuando X es 0, la energía cinética será la máxima, ¿no? O sea, aquí. Si aquí, donde en el fondo amarillo pongo 0, A cuadrado menos 0 queda cuadrado y queda la energía cinética máxima. Y cuando X sea A cuadrado menos A cuadrado es 0, la energía cinética es 0. O sea, todas las variables varían entre 0 y un máximo en todos los casos. Aquí lo pongo nomás X. X. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos visto la ley de Hooke, la energía potencial y la energía cinética. Un descanso de 5 minutos y después seguimos con el programa. Un descanso de 5 minutos hacia el desplazamiento. ¿Y de quién depende la energía cinética? De la velocidad. De la velocidad. Bien, como aplicación veremos un problema. A ver. Un resorte, o más bien de un resorte, se cuelga una masa de 6 kilogramos. Y este se estira 6 centímetros. Luego, se le permite oscilar una amplitud ¿de cuánto? De 4 centímetros. Calcular. 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 La constante del resorte. La constante del resorte. De el periodo. No hemos visto todavía el periodo. Bueno. Para X igual 2 centímetros. Velocidad. La velocidad, coma, aceleración,
fuerza, coma, energía potencial, coma, energía cinética. Bien. Este es el problema. De un resorte se cuelga una masa de 6 kilogramos y se tira 6 centímetros. Luego se le permite oscilar con una amplitud de 4 centímetros, calcular la constante del resorte, y para x igual a 2 centímetros, la velocidad, aceleración, fuerza, energía potencial, energía cinética. Bueno, yo me acordaba de esta gráfica que hemos visto, esta. O sea, inicialmente el resorte está en la posición de, sin ningún peso. Y luego se le cuelga una masa de 6 kilogramos y se estira. Entonces, aquí tenemos un peso. Este es el peso que sería masa por gravedad. Y, por supuesto, se origina, vamos a hacer con color rojo, se origina una fuerza recuperadora. Esta fuerza es la fuerza de la ley de Hooke, que es K por X. Este sería el planteo para el inciso A. ¿No? Aquí vamos a conseguirlo porque es 3 centímetros, yo puse 6, pero no importa, 3 centímetros. Cuando se cuelga la masa de 6 kilogramos, se estira 3 centímetros y se queda quieto. Cuando ya está quieto, sería entonces, aquí tendríamos x igual a 0. Está en equilibrio. Eso es. Luego de que esté en equilibrio, entonces de 100 se le permite, se lo estira y se le permite oscilar. Entonces, hagan ese apunte del resorte y de las flechas que he hecho. Vamos a ir a la solución del inciso A. Bien. Aquí. 3 centímetros para que, como está el problema. Bien. Anotamos los datos. Anotamos los datos. La masa, que es minúscula, es 6 kilogramos. La masa es de 6 kilogramos. Se estira una distancia, bueno, decía L, digamos, de 3 centímetros. Minúsculas.
centímetros. Calcular inciso A, la constante K del resorte. Inciso B, para X igual a 2, A. No anoté aquí la amplitud de 4 centímetros. Amplitud igual 4 centímetros. Ya. Para X 2 centímetros, calcula la velocidad. La aceleración es minúscula. También minúscula. La fuerza. Esta sí es mayúscula. La fuerza. La energía potencial. Y la energía cinética. Estos son subíndices. Muy bien, entonces hemos anotado los datos del problema. Ya vimos el dibujo. Inciso A. De un resorte se cuelga una masa de 6 kilogramos. Se estira 3 centímetros, luego se le permite oscilar con una amplitud de 4 centímetros. Y calcular los datos. Bien. Inciso A. La constante del resorte. Una vez que se ha colgado, queda en equilibrio. De modo que la fuerza neta es 0. Una vez que se ha colgado, queda en equilibrio, de modo que se aplica la primera ley de Newton, que la fuerza neta es igual a 0. Esta es la primera ley de Newton. Ahora, si se acuerdan, dijimos, hacia arriba está la fuerza recuperadora que era K por X. Positivo. No es necesario, pero lo puedo poner. Positivo. Y hacia abajo, negativo, está el peso. Masa por gravedad y no hay más fuerzas. Igual 0. Bueno, es esa X. Esto, digamos, es esa L que yo digo, pero es una X en realidad. Bien. Despejando K. ¿A qué va a ser igual K? También habría que ver las unidades para trabajar en el sistema sexagesimal o internacional. Bueno, masa por gravedad que está en el primer miembro pasa con signo positivo al segundo miembro. Y X pasa a dividir. X pasa a dividir. Igual, colocamos los valores correspondientes. Ya.
Si quieren hacemos en el sistema internacional o sexagesimales, ¿en cuál quieren hacer? Internacional. Internacional. La masa entonces son 6 kilogramos. 6 kilogramos. La gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y los 3 centímetros que se estiran serían, en metros, sería igual a 0,03 metros. Aquí sería 0,03 metros. ¿Ya? ¿Cuánto sale K? 1960. 1960 newton sobre metro. Entonces la constante K, voy a anotarlo aquí otra vez. Sería 1960 newton sobre metro. Esta es la solución del inciso A. Entonces, se estiró o se colgó la masa de 6 kilogramos, el resorte se estiró 3 centímetros y se queda en equilibrio. Y cuando esté en equilibrio se cumple la primera ley de Newton que dice que la fuerza neta es igual a 0 y el cuerpo está en equilibrio. Hay dos fuerzas que están actuando. Hacia arriba la fuerza recuperadora menos K por X y hacia abajo el peso masa por gravedad. La distancia X de centímetros. Eso sería el inciso A. B. Para X igual a 2 centímetros. La velocidad para X igual a 2 centímetros. La velocidad. La fórmula que conocemos de velocidad está en función del tiempo. No tenemos una fórmula en función de la posición, pero aquí vamos a ver de la energía cinética. ¿Se acuerdan esto? Fíjense. Aquí sería entonces, lo voy a copiar esto. Se lo voy a copiar aquí abajo. C, no sé qué. Se conoce que esto más lo voy a usar. Y diremos, entonces aquí la velocidad al cuadrado de este término sería igual a esto. ¿No? Energía cinética, energía cinética. Un medio de masa, un medio de masa. Igualamos estas expresiones. Para encontrar la velocidad. Igualando. La velocidad al cuadrado es igual a esto.
Despejando velocidad, ¿qué queda? Despejando velocidad. Velocidad igual a raíz sobre el trabajo por amplitud al cuadrado menos Muy bien, x al cuadrado. muy bien. Velocidad igual. Y para derivar el cuadrado sacamos la raíz cuadrada, quedará W. ¿Qué más? W de raíz cuadrada de al cuadrado menos x cuadrado. Ingeniero, una pregunta. Dígame, W no va igual en la raíz. pero como está al cuadrado ya lo he simplificado, o sea, lo he sacado afuera. Claro que va, pero Claro, claro. como está al cuadrado ya directamente lo he sacado como... Estimados Vale. estudiantes, como se dan cuenta, yo también estoy aprendiendo aquí a hacer las ecuaciones y copiar, pegar y todo eso, entonces yo directamente lo hice para tardar menos por el tiempo. Gracias, ingeniero. Ya. Entonces, por favor, esto voy a colocarlo así. Esta es la fórmula de velocidad en función del tiempo. Entonces, esto lo van a tener ya como una fórmula de velocidad en función del tiempo. Lo voy a poner aquí en un cuadrito para que sepamos, por si acaso. Ahora sí, sabemos. Lo que nos faltaría es saber el periodo. El periodo. No se indica el periodo, pero sí, como ustedes han visto, de hecho, con esa fórmula se puede calcular la velocidad. La aceleración sería entonces la aceleración. Si se acuerdan, la aceleración es igual, bueno, es minúscula. La aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Esta es la fórmula de la aceleración. Entonces, la amplitud se conoce. Lo que no conocemos es la frecuencia angular, pero enseguida vamos a verlo. La aceleración. Luego, ¿qué más era? La fuerza. La fuerza. Como es la fuerza recuperadora, será menos K por X. Para 2 centímetros, ¿no? Se conoce X, 2 centímetros, la constante K también se conoce. Eso sí, se lo puede sacar. Aquí. La fuerza es igual a menos. K era 1960. K es 1960. Y X son 2 centímetros, que sea 0,02 metros. Entonces,
La fuerza será igual a menos eso. 1960 por 0,02. 39,2. Newtons. Luego, la energía potencial y la energía cinética. Luego, la energía potencial y la energía cinética. Energía potencial. Colocamos la fórmula. Y también vamos a colocar la fórmula de energía cinética. Bueno. La energía potencial, 1/2 de K por X cuadrado. Se conoce K, se conoce X. Entonces tenemos aquí la energía potencial. Se conoce K, se conoce X, se calcula. Y la energía cinética, que tiene esta expresión, bien. Sería ahí. Lo que no se conoce es la frecuencia angular. No se conoce la frecuencia angular, ¿no? Pero eso se calcula fácilmente conociendo el periodo. Conociendo un periodo. Bueno, vamos a hacer un breve repaso del problema. Dice, de un resorte se cuelga una masa de 6 kilogramos y se estira 3 centímetros, punto seguido. Luego se le permite oscilar con una amplitud de 4 centímetros. Calcular la constante del resorte, inciso A. Inciso B, para X igual a 2 centímetros, calcular la velocidad, aceleración, fuerza, energía potencial y energía cinética. Hemos anotado los datos. Inciso A, la constante del resorte. Cuando se estira, se queda quieto en equilibrio. Entonces, cuando está en equilibrio, se aplica la primera ley de Newton y hay dos fuerzas. La fuerza recuperadora K por X hacia arriba y el peso hacia abajo, igual a 0. Se despeja K. Inciso B, para X igual a 2 centímetros. Bueno, hemos aprovechado para deducir la velocidad en función de X. Aquí está la velocidad en función de X. Entonces, lo que no conocemos es W. Enseguida vamos a ver. La aceleración, se conoce la fórmula, menos frecuencia angular cuadrado por A. No se conoce W, la frecuencia angular. La fuerza, por la ley de Hooke, menos K por X. Se conoce K y se conoce X porque estamos haciendo para 2 centímetros. Estamos haciendo para 2 centímetros. Eso sí se puede calcular. Luego, la energía potencial es 1/2 de K por X cuadrado. K se conoce y X también. Aquí sí se puede calcular la energía potencial. Entonces K es 1960. K es 1960. Lo puedo poner de esta manera para que sea más entendible.
newton sobre metro cuadrado. Este es la acá. Perdón. Newton sobre metro, no es cuadrado. Newton sobre metro. Y X es 0,02 centímetros al cuadrado. A metros, serían ya metros, no son centímetros. Metros. Entonces, evidentemente, se simplifica. Metro cuadrado con metro queda un metro, que quedaría. ¿Cuánto de eso? Sería entonces, a ver. Este es al cuadrado también. Este también es al cuadrado por si acaso. La distancia es al cuadrado. Eso es. O podemos ponerlo con paréntesis, ¿no? Ingeniero, me sale 0,392 joule. Si alguien más lo confirma. 0,392. Ah, ya, gracias. Joule. Correcto. Sí, igual me sale eso. Muy bien. Serían newton por metro. Y newton por metro es julio. Joule. Sí, newton por metro. Y newton por metro es julio. Para recordar, simplemente lo estoy anotando eso. Y esto se llama joule o julios. Esta sería entonces la energía potencial. Esta era la fuerza neta. Bien, nos falta la energía cinética K. No lo hice porque creo que no hemos visto la fórmula del periodo. No hemos visto, pero lo puedo anotar. El periodo del resorte, de oscilación del resorte, ¿a qué es igual? Aún no. El periodo es igual a 2 por pi. ¿Dónde está pi? 2pi por raíz cuadrada. ¿Dónde está la raíz? Raíz cuadrada de longitud sobre gravedad. m sobre k. Esto es. Esta fórmula creo que todavía no la he deducido, por eso no quise aplicarla, pero igual lo aplicamos y la próxima clase vamos a deducirlo. Esta es la fórmula del periodo del resorte helicoidal. Entonces se puede sacar el periodo. El periodo sería entonces, para este caso, la masa es 6 kilogramos y la constante es 1960. Entonces, con eso se podría sacar el periodo. ¿Cuánto sale? Cero 0, ¿cuánto? 0,5. Segundos. Es 0,05. Gracias. Ya. Eso es. Luego, la frecuencia angular, que es 2pi sobre periodo. La frecuencia angular, que es 2pi sobre periodo. 2 por pi. Buscamos el símbolo de pi sobre periodo.
Entonces sería aquí 2pi sobre periodo. 2 por pi entre periodo. Sale 125,66 radianes por segundo. Entonces, esta frecuencia angular los reemplazan en todas las fórmulas y sacan los valores correspondientes. Eso queda de tareas para la casa. Entonces, esta última parte que después vamos a ver en la próxima clase, cálculo de periodos. Periodo del péndulo simple, periodo del resorte, periodo del péndulo físico, periodo del péndulo de torsión. En la próxima clase vamos a ver el cálculo de periodos. Por eso que en este problema, claro, yo no... El problema lo había planteado directamente sin pensar que no vimos el periodo, pero ahí está. Entonces, esto por favor, ustedes los reemplazan, los valores, y aplican la frecuencia angular correspondiente en cada caso. Esta es la frecuencia angular. La frecuencia angular es de 125,66 radianes por segundo. Entonces, este valor aplican en donde corresponde. Disculpe, el periodo sale 0,31. Es que se me olvidó multiplicar por el 2pi. Ah, ya. Gracias. Quería decir eso, a mí me sale 0,34. A mí igual. A mí me sale igual 0,34. 2 por pi por... Ingeniero, disculpe una pregunta, ¿no puede aclarar para que de aquí todos nosotros más adelante, después de la coma decimal, cuántos decimales vamos a tomar en cuenta? ¿3, 2 y con redondeo más? 3. Ah, Claro. ya, entonces 0,35. Redondeando 0,35. Pero no se preocupen, si redondea 0,347 segundos. Ahora sí, 2 por pi entre 0,347. 18,10. 18,10. Ya. Entonces, esto sustituye la masa, se conoce, todo se conoce, para la energía cinética. Lo mismo para la aceleración y nada más. Ah, y para la velocidad. Igual. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, este es un primer problema, que vayan practicando, nos estamos yendo bien en el avance. Así que, ¿alguna otra pregunta de algún otro tema? Yo tengo 120 alumnos en física 200, los otros grupos son casi 100, 400 estudiantes que yo esté pensando que, por decir, el señor Darwin Israel, que estaba en otro grupo, no se inscribió, me es muy complicado. Por ese motivo, tienen que presentar las tareas en el grupo en el cual están inscritos. Ahora, a través de tu persona, pueden mandarme un mensajito por decir el señor fulano, que está en el grupo BI, o que estaba en el grupo, presentó en el grupo BI, pero ahora se ha inscrito en el SB, tú me dices el nombre y apellido para que yo lo busque y así con menos tiempo de mi parte. Y pues si presento puntualmente, se lo voy a poner en la nota que he sacado. Ellos podrían dejar un mensaje, ¿no? Como comentario privado ahí, de que presentaron. ¿También? ¿Usted lo lee? No, porque normalmente hay muchos mensajes. Imagínense yo leyendo un mensaje privado de 400 estudiantes, no. Por eso te pido, por favor, que se comuniquen contigo y me va a ser más práctico que tú me digas, por ejemplo, estos 10 estudiantes tienen este problema. Entonces yo con tu ayuda voy a poder resolverlo. Pero si me mandan un mensajito privado, hay muchos mensajes que me mandan. Imagínense, yo estoy calificando las tareas como han visto. Y algunos ponen, es la tarea de la semana número 1 de la estudiante tal. Claro que es la tarea número 1 porque está ahí, ¿no?
Yo simplemente me fijo la tarea si está su nombre, la semana, su nombre, la fecha, la biografía, el renglón seguido, la fotografía. Veo el tema, que es el dibujo, el comentario, la explicación. Veo las preguntas, leo rápidamente las primeras preguntas. Si está bien, todo está bien, pero si alguien se equivocó, como se han equivocado, no sé si en este grupo, digo, la velocidad del movimiento oscilatorio, y han puesto otra cosa, bueno, califique eso. Entonces, y después hago un breve comentario si es que amerita, y si no, le pongo excelente, muy bien, o le falta esto, o atrasado. Entonces, en resumen, tienen que presentar en el grupo en el cual se inscriben. Y si presentó en ese grupo, a través tuyo me pasan una notita, no creo que sean muchos. Entonces, esos pocos, 5 o 10, yo se los voy a poner la nota porque evidentemente han cumplido y yo entiendo que el problema no es de ellos. Ellos querían en el grupo PI, pero no pudieron y están en otro grupo, no hay problema, van a tener su misma calificación. Vi el día de ayer, pero llegué ayer a las 8 de la noche de viaje y recién me enteré de lo de la tarea. Se la presentamos, pero igual sigue siendo por la mitad de la nota, ¿no? Tener que las clases, como digo, tienen que empezar puntualmente a las 7 y a las 7:15 yo voy a deshabilitar la sala porque tenemos que aprender la puntualidad.